La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria, la bacteria Borrelia. Por lo general, nosotros contraemos la enfermedad debido a una picadura de la garrapata que es portadora de la bacteria. En la mayor parte de allá, los Estados Unidos, hay unas garrapatas que pueden contagiar la bacteria Borrelia. Sin embargo, esta es más frecuente en los estados en la parte superior del medio oeste, el noroeste y el Atlántico medio. Además, es frecuente en Europa y en el centro sur y sudoeste de Canadá. Existe el riesgo de que contraigas esta si pasas más tiempo en lugares donde existen garrapatas, como por ejemplo en zonas boscosas con mucha vegetación o cubiertas de hierba. Los síntomas: una picadura de esta puede parecerse un bulto muy pequeño en la piel que causa picazón, como por ejemplo la picadura de un mosquito. Esto no significa que tengas la enfermedad transmitida por la garrapata. Muchas veces o muchas personas ni siquiera notan que les ha picado una garrapata. Los síntomas de esta varían, por lo general aparecen en etapas, aunque las etapas puedan superponerse. Además, algunas personas no presentan síntomas de la etapa temprana. La etapa 1, los primeros síntomas de esta enfermedad de Lyme suelen aparecer entre 3 y 30 días después de que te haya picado. En esta etapa, el conjunto de síntomas es limitado y esto se denomina enfermedad localizada temprana. Sarpullido es un signo muy común de esta, sin embargo no siempre se presenta. El sarpullido suele ser un único círculo que se extiende lentamente desde el lugar donde se produjo la picadura y puede volverse claro en el centro y tener el aspecto de una diana de tiro blanco. El sarpullido suele sentirse caliente al tacto, pero generalmente no pica ni duele. Otros síntomas de la etapa 1, por ejemplo, incluyen fiebre, dolor de cabeza, cansancio en extremo, rigidez articular, molestias y dolores musculares, hinchazón de ganglios linfáticos. Después viene la etapa 2. Sin ningún tratamiento, la enfermedad de Lyme puede empeorar. Los síntomas suelen aparecerse entre 3 y 10 semanas después de la picadura. La etapa 2 suele ser más grave y generalizada. Se llama enfermedad de diseminación temprana. Es muy posible que en esta etapa se presenten otros síntomas adicionales a la 1, como por ejemplo mucho sarpullido en otras partes del cuerpo, dolor o rigidez en el cuello, debilidad muscular en uno o ambos lados del rostro, actividad del sistema inmunitario en el tejido del corazón que causa latidos cardíacos irregulares, dolor que comienza en la espalda, en la cadera y se propaga a las piernas, dolor, entumecimiento o debilidad en las manos o pies, hinchazón dolorosa en los tejidos del ojo, del párpado, actividad del sistema inmunitario en los nervios del ojo que causa dolor o pérdida de visión. La etapa 3, en esta puede tener síntomas de las primeras etapas y otros síntomas más. Esta etapa se llama diseminación tardía de la enfermedad. Allá en Estados Unidos la afección más común es la artritis en articulaciones grandes, especialmente en las rodillas. El dolor, la hinchazón o la rigidez pueden durar mucho tiempo, o los síntomas podrían aparecerse o desaparecer. Los síntomas de la etapa 3 generalmente comienzan entre 2 y 12 meses después de la picadura, entre 2 y 12 meses después. El tipo de la enfermedad de Lyme frecuente en Europa puede causar una afección cutánea llamada acrodermatitis crónica atrófica, la piel en el dorso de las manos y la parte superior de los pies que se descolora y se hincha. También puede ocurrir en los codos y rodillas. Los casos más graves podrían dañar tejidos o articulaciones. Esta afección cutánea puede aparecer muchos meses después o años después de la picadura total. ¿Cuándo consultar con el médico? La mayoría de las personas que la contraen no recuerdan ni siquiera que les haya picado una garrapata. Además, muchos de los síntomas de esta se asocian a otras afecciones. A ponerle cuidado. El trastorno del espectro autista. Esta es una afección relacionada
con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe o socializa con otras personas, lo que esto causa problemas en la interacción social y la comunicación. Esta también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término como tal, espectro, en el trastorno del autismo se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedades. El trastorno comprende afecciones que antes se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, por ejemplo, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no específica de trastorno generalizado de desarrollo. Algunas personas aún la utilizan al término síndrome de Asperger, que generalmente se la considera que estaría en el periodo final leve del trastorno del espectro autista. El trastorno de este comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad. Por ejemplo, en situaciones sociales en la escuela o trabajo, los niños suelen presentarse síntomas de autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecerían desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasarían por un periodo de regresión entre los 18 y 24 meses de edad, cuando aparecerían los síntomas de esta. Los síntomas en niños presentarían signos de trastorno del espectro en la primera infancia, como menor contacto visual, falta de respuesta cuando los llaman por su nombre o indiferencia a las personas responsables del cuidado. Otros niños, en cambio, podrían desarrollar normalmente durante los primeros meses o años de vida, pero luego repentinamente se vuelven introvertidos o agresivos o pierden habilidades de lenguaje que habían adquirido. En general, los signos se observan a los 2 años. Es muy probable que los trastornos de este espectro tengan un patrón de comportamiento y un nivel de gravedad únicos en cada niño, desde un funcionamiento bajo hasta uno alto. Desde un funcionamiento bajo hasta uno alto. Algunos niños con trastornos del espectro tendrían dificultades de aprendizaje y algunos presentan signos de inteligencia inferiores a lo normal. Signos de inteligencia inferiores a lo normal. Otros niños con tienen una inteligencia entre normal y alta. Aprenden rápido, aunque tendrían problemas para comunicarse, aplicar lo que se sabe en la vida diaria y adaptarse a situaciones sociales. Debido a la combinación única de estos síntomas que presenta el niño, a veces puede ser difícil determinarse la gravedad. En general, se basa en el nivel de deterioro y en cómo afecta la capacidad de desenvolverse. Algunos signos frecuentes: la comunicación e interacción social. Un niño o un adulto con puede tener problemas con la interacción social y habilidades de comunicación, incluso presentar cualquiera de los siguientes signos: no responde a su nombre o en ocasiones parecería no escucharte, se resiste a los abrazos y las caricias, además parece que prefiere jugar solo y se abstrae en su propio mundo, no suele hacer contacto visual y carece de expresión facial, no habla o tiene un desarrollo tardío del habla, o bien pierde la capacidad que tenía para decir palabras o oraciones. No puede mantener ni iniciar una conversación, o tal vez inicia una solamente pedir algo o nombrar elementos. Habla con tono o ritmo anormal y es posible que utilice una voz cantarina o que hable como robot. Repite palabras o frases textuales, pero no comprende cómo usarlas. No parece entender preguntas o indicaciones simples. No expresa emociones ni sentimientos y parece no ser consciente de los sentimientos de los demás. Tampoco señala ni trae objetos para compartir sus intereses. No señala ni trae objetos para compartir sus intereses. Aborda interacciones sociales de forma inadecuada, comportándose de manera pasiva, agresiva o
perturbadora. Tiene dificultad para reconocer señales no verbales como la interpretación de las expresiones faciales de otras personas, las posturas corporales o el tono de voz. Sus patrones de comportamiento. Un niño o adulto con este espectro puede tener índices de actividades o patrones de comportamiento repetitivos y ilimitados e incluso presentar cualquiera de los siguientes signos. Realiza movimientos repetitivos como balancearse, girar o aletear con las manos. Realiza actividades que podrían causarle daño como morderse o golpearse la cabeza. Desarrolla rutinas o rituales específicos y se altera con el mínimo cambio. Tiene problemas con la coordinación o patrones de movimiento extraños como ser torpe o caminar en puntas de pie, y muestra un lenguaje corporal extraño, rígido o exagerado. Se deslumbra con los detalles de un objeto como las ruedas que giran en un auto de juguete, pero no entiende el propósito general o el funcionamiento del objeto. Es más sensible que lo habitual a la luz, el sonido o el contacto físico, pero puede ser indiferente al dolor o la temperatura. No participa en juegos de imitación o simulación. No se obsesiona con un objeto o una actividad con una intensidad o concentración anormales. Tiene preferencias específicas con respecto a los alimentos, como comer solamente unos pocos alimentos o no comer nada con una determinada textura, o no comer alimentos con una determinada textura. A medida que maduran, algunos niños con este trastorno socializan más con otras personas y muestran menos alteraciones del comportamiento. Algunos, generalmente los que tienen problemas menos graves, con el tiempo pueden llevar una vida normal o casi normal. Sin embargo, otros en cambio siguen teniendo dificultades con el lenguaje o habilidades sociales, y en los años de la adolescencia sus problemas de comportamiento y emocionales pueden empeorar. Wow. Cuando consultar al médico, cada bebé se desarrolla a su propio ritmo y muchos no siguen la cronología exacta que se encuentra en algunos libros sobre esta crianza. Sin embargo, niños que padecen trastorno del espectro autista no suelen manifestar signos de retraso o en el desarrollo de antes de los 2 años. Cada bebé se desarrolla a su propio ritmo y muchos no siguen la cronología exacta que se encuentra en algunos libros sobre crianza. Sin embargo, los niños que la padecen no suelen manifestar signos de retraso en el desarrollo antes de los 2 años. Los síntomas de estos trastornos también pueden ser vinculados con otros trastornos del desarrollo. Los signos de normalmente aparecen en las primeras etapas, cuando se observan retrasos evidentes en las habilidades de lenguaje y en las interacciones sociales. El médico podría recomendarte pruebas de desarrollo para determinar un posible retraso en las habilidades cognitivas, lenguaje y sociales de tu hijo. 1. No responde con una sonrisa o una expresión de felicidad a los 6 meses o antes. No responde. No imita sonidos, expresiones faciales a los 9 meses o antes. No balbucea ni hace gorgoritos o gárgaras, creo que es, a los 12 meses o antes. No hace gestos como señalar o saludar a los 14 meses o antes. No dice palabras simples a los 16 meses o antes. No juega a juegos de simulación o imitación a los 18 meses o antes. No dice frases de 2 palabras a los 24 meses o antes. Pierde las habilidades de lenguaje sociales a cualquier edad. Sus causas no tienen una única causa conocida, considerándose que la complejidad del trastorno y el hecho de que los síntomas y la gravedad como tal varían. Probablemente haya muchas más causas. La genética y el medio ambiente pueden influir bastante. En cuanto a la genética, varios genes diferentes parecerían estar relacionados con los trastornos de este espectro.
Para algunos niños, los trastornos de este espectro podrían estar asociados con un trastorno genético, como el síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil. Para otros, en cambio, los cambios genéticos, las mutaciones, pueden aumentar el riesgo de padecer ese trastorno del espectro autista aún más. Más aún, otros genes pueden afectar el desarrollo del cerebro o el modo en que se comunican las neuronas cerebrales, o quizás pueden determinarse la gravedad de los síntomas. Algunas mutaciones genéticas parecerían ser hereditarias, mientras que otras espontáneas. Factores ambientales. Actualmente, los investigadores estudian si factores como las infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire desempeñan un papel en este desencadenamiento del trastorno autista. No existe ningún vínculo entre estas vacunas y los trastornos del espectro autista. Una de las controversias más importantes de este trastorno reside en si existe un vínculo entre vacunas, entre este trastorno y algunas vacunas de la niñez. A pesar de la vasta investigación, ningún estudio confiable ha demostrado que exista dicho vínculo entre el trastorno del espectro y las vacunas. De hecho, el primer estudio que comenzó el debate años atrás fue retirado debido a un diseño deficiente y métodos de investigación cuestionables. No vacunar a tu hijo en la niñez puede ponerlo tanto a él como a otros en peligro de contagiarse y transmitir enfermedades graves como la tosferina, llamada pertusis o paperas o sarampión. Los factores de riesgo, la cantidad de niños que reciben el diagnóstico de trastorno autista está aumentándose. No está claro si esto se debe a una mejor detección e informe, a un aumento real de la cantidad de casos o ambas. Los trastornos del espectro afectan a los niños de todas las razas y nacionalidades, pero determinados factores aumentan el riesgo de padecer. Estos podrían ser el sexo de tu hijo. Niños tendrían 4 veces más probabilidades de padecer este trastorno que las niñas. Antecedentes familiares. Las familias con un niño con trastorno autista tendría mayor riesgo de tener otro hijo con este trastorno. También es frecuente que los papás o familiares de uno de ellos tenga problemas menores con las habilidades sociales y de comunicación o ciertas conductas típicas de este trastorno. Otros trastornos. Los niños con ciertas afecciones tendrían el riesgo mayor de lo normal de presentar el trastorno o síntomas parecidos a los del autismo. Algunos ejemplos serían el síndrome del cromosoma X frágil, un trastorno hereditario que causa problemas intelectuales; la esclerosis tuberosa, una enfermedad en la que se forman tumores benignos en el cerebro; y el síndrome de Rett, que esta es una enfermedad genética que se produce casi exclusivamente en niñas y que provoca un crecimiento más lento de la cabeza, incapacidad intelectual y pérdida del uso útil de la mano. Bebés extremadamente prematuros. Los bebés que nacen antes de los 26 semanas de gestación pueden tener un mayor riesgo de padecer autismo. En la edad de los padres, puede haber una conexión entre los niños nacidos de padres mayores y el trastorno del espectro autista, pero se necesita mayor investigación para establecerse el vínculo. Complicaciones. Los problemas con las interacciones sociales, comunicación y la conducta pueden llegar a dar lugar a lo siguiente: problemas en la escuela y aprendizaje, problemas laborales, incapacidad para vivir de forma independiente, aislamiento social, estrés en la familia, victimización y ser objeto de intimidaciones. Prevenir. No hay manera de prevenir el trastorno del espectro autista, pero existen opciones de tratamiento. El diagnóstico e intervención temprano son lo más útil y podrían mejorarse el desarrollo del lenguaje.
las habilidades y la conducta. Sin embargo, la intervención es útil a cualquier edad. Si bien en general los niños no dejan de tener estos síntomas del autismo, cuando crecen pueden aprender a desempeñarse adecuadamente.